enseñes tu preciosa palabra, que nos reveles tu preciosa palabra, que traigas, oh Dios, tus pensamientos a nosotros y que tus pensamientos lleguen a nuestro corazón, Señor amado, y transformen, Señor, nuestra mente, renueven nuestros pensamientos y que eso traiga un renuevo, una transformación a nuestro ser interior, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Señor, te suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que nos traigas, Señor, una palabra de bendición, de salvación, de edificación, de consolación, Señor, de perfección, una palabra, Señor, que venga de tu boca. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Y vayamos a la palabra de Dios. Ahí está la cita bíblica con la que iniciamos esta tarde, Jeremías capítulo 9, verso 23. Y voy a poner yo aquí mi cronómetro para no excederme en el tiempo, ya que está afectadito un poquito mi garganta. Hoy, hermano, después de como unos 2 años, tenía como 2 años de no ministrar alabanza en una Santa Cena. Hoy ministramos en Sonsonate y lo disfruté, hermano, después de tanto tiempo de no hacerlo. Los domingos canto, pues, pero haciendo coro, ¿va? Allá por la mañana, y no es igual la carga en la garganta de hacer coros que dirigir la alabanza, pero lo disfruté en gran manera y el culto estuvo glorioso, gracias a Dios. Jeremías 9:23 dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mire, le voy a leer otra vez el verso. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Usted sabe que eso es una vanagloria, y la Biblia dice que entre las cosas que Dios aborrece están los ojos altivos, lo cual nos habla de soberbia, nos habla de altivez y también de vanagloria. Y el profeta Jeremías nos enseña y bueno, el Señor nos habla pues a través de la boca del profeta Jeremías y nos dice que no se gloríen ni el sabio, ni el rico, ni el poderoso, que son los que generalmente más que los demás tienden a gloriarse, o por qué no incluirnos, ¿verdad? Tendemos a gloriarnos en la sabiduría, a veces en el poder que podamos tener humanamente hablando, y también en la riqueza. Hay una vanagloria que aunque a veces no se pretenda, a veces sin querer queriendo, como decía Chespirito, sin querer queriendo se cae en la vanagloria, ya sea por sabiduría, por poder o por riqueza. Pero la instrucción es que no nos gloriemos de esas cosas. ¿Por qué? Porque la sabiduría, para empezar, hay una sabiduría que es terrenal y que es diabólica, dice la palabra de Dios. Entonces, hay una sabiduría que desciende de lo alto, y hemos sido enseñados que todo aquello que no desciende, sino que asciende, no es de Dios. Es decir, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Biblia, que desciende, que viene de lo alto. Es decir, que hay que subir al monte para que Dios nos lo dé. Pero si ha subido de la tierra, esa sabiduría es meramente terrenal y es diabólica. Hay un poder, por ejemplo, que asciende porque es terrenal.
Por ejemplo, el poder que adquiere un político. Es un poder que asciende, es un poder terrenal. Pero hay un poder, hermano, que Dios da y ese sí desciende de lo alto. Que en el griego se dice dunamis, que es un poder sobrenatural, hermano, y que no se manifiesta solamente en la influencia, porque usted sabe que cuando el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros, no solamente suceden milagros y maravillas en lo sobrenatural, sino que también hay una influencia. Y desde ese punto, hermano, de vista, o desde esa perspectiva, pues, la iglesia puede gobernar aquí en la tierra, pero no como enseñan los de la doctrina del reino hoy. Es decir, usted y yo podemos gobernar a Cajutla. Ya me va a oír el alcalde, va ahí. Hermano, usted y yo podemos gobernar esta ciudad. ¿Cómo? Con el poder de Dios. Buscando, hermano, al Señor en oración, en ayuno, y diciéndole: Señor, que suceda esto en esta ciudad. Que se acabe la venta de droga, por ejemplo, en esta ciudad. Que se acabe la delincuencia en esta ciudad. Que nos des gobernantes que sean justos. Y Dios lo va a hacer, porque Él pone y quita reyes. Entonces, ese poder, hermano, desciende de lo alto y es un poder dado a la iglesia. No como el que tiene la iglesia tradicional o la iglesia católica, que está metida en lo político. Nosotros no necesitamos de eso. Somos la iglesia del Señor y la iglesia del Señor es gloriosa, es el cuerpo de Cristo. A veces me preguntan a mí los pastores, cuando uno se junta con algún pastor por allá: ¿y qué tal? Bien. ¿Y qué tal la familia? Bien. ¿Y qué tal la iglesia? Hermosa, les digo yo. Preciosa, porque es la novia de Cristo. Usted es la novia de Cristo. Y por eso usted como iglesia pues está hermosa, hermana y hermano, porque ahí estamos los hermanos y las hermanas incluidos en la novia de Cristo. Amén. Pero yo quiero avanzar. Fíjese que cuando dice aquí que no se gloríe, la palabra ahí es halal, quedó muy chiquita quizás, hermano. No se alcanza a ver. ¿Se mira? ¿La hacemos más grande? ¿Cómo dice? ¿Y qué dice después? Fíjese que esa palabra que ahí aparece es una de las 7 formas de alabar a Dios. Halal, en el hebreo. De hecho, de ahí viene la palabra con la que se nombra en el hebreo el libro de Salmos. Porque en nuestra Biblia se le llama Salmos, pero esa palabra tiene un origen griego que significa, está relacionado con cantar, con cánticos. Pero en el hebreo se le llama el gran alel. Alel, que se le agrega a esa palabra halal, doble L, y se le cambia la A por la E en la fonética, pues significa en sí alabanzas. Y yo creo que es un nombre, bueno, lo explica también el diccionario Vine, es un nombre más apropiado para el libro de los Salmos. Alabanzas que cánticos, porque ahí no todos son cánticos, aunque se pueden cantar, ¿va? Algunas son oraciones. Y que son alabanzas para nuestro Dios. Pero el punto es que aquí dice: nadie se alabe. La traducción del 60 dice: nadie se alabe. Que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el poderoso en su poder, que no se alabe el rico en su riqueza. Eso es lo que está diciendo. Y está usando una de las palabras con las que se le da alabanza a nuestro Dios, porque también se puede ocupar en el sentido de elogiar a una persona. Hablar elogiosamente de una persona es darle alabanza. Y aquí lo que está diciendo pues es que no procuremos, hermanos, nosotros nuestra alabanza. Que usted no procure su alabanza. Y esto es bien tremendo, fíjese, hermano, porque yo le quiero preguntar: ¿a quién no le gusta que lo elogien? A ver, levánteme la mano, aquel que no le gusta así para nada que lo elogien, que lo ofenden cuando lo elogian. Levánteme la mano alguna hermana que se ofende cuando le dicen: hermana, qué guapa anda. Dígame un buen amén. ¿Hoy? ¿Quién dijo amén?
O vaya pues los hombres, díganme un buen amén, un caballero que se ofende cuando lo elogian y no le gusta. Va, que a todos nos gusta. Pero lo que aquí está diciendo la palabra de Dios es que no procuremos nuestra propia alabanza y peor aún, que no nos alabemos a nosotros mismos, porque aquel que se alaba a sí mismo siempre anda procurando que lo alaben, y cuando no lo alaban está caído. Es decir, si sirve en algún área, quiere que lo alaben y dice, voy a hacer esto para que me alaben. Sería bueno que lo hiciera para que lo alaben, porque quizás no se baña, ¿va? Pero no para que lo alaben. Y si no se le reconoce, si no se le menciona, si no se le dice que hizo algo y que lo hizo bien, ahí está llorando y publicando en Facebook que nadie lo felicita. Cualquier parecido, usted lo vio. Ahí diciendo, es que nadie me felicita. Y bueno, ¿le sirve a la gente o le sirve a Dios? ¿Me está entendiendo? Pero el que busca alabanza para sí es el que se alaba a sí mismo, y entonces todo lo que hace, lo hace para gloriarse o para que lo alaben, pues. Y de hecho, conozco predicadores, no sé usted, pero conozco algunos predicadores que cuando se les da chance para predicar, hablan en los 45 minutos, hablan 30 de sí mismos y si acaso 15 de la palabra de Dios. Y en todo se ponen de ejemplo, ellos. Y mire, si van a hablar de ayuno, mire, yo ayuno 80 días al mes. Se ponen ellos de ejemplo. Yo oro todos los días. Solo de rodillas paso, de rodillas me voy para el trabajo. Si van a hablar de la oración y de lo que vayan a platicar, ellos son los primeros y ellos se ponen de ejemplo, y yo hago aquí y yo hago lo otro, y yo hago esto y hago eso, y nadie se las puede como yo. Eso es vanagloriarse, eso es alabarse a uno mismo. Acuérdese que la alabanza es alabar también a Dios por lo que Él hace. Entonces cuando yo mismo me doy gloria por lo que hago, me estoy alabando, pues, y estoy robándole la alabanza que es de Dios. Mire este otro verso, 1 Corintios 4:7. Ya le voy a dar el tema, no va a pensar que no hay tema. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mire, qué tremendo el apóstol Pablo, hermano. Qué tremendo. A ver, dígame un buen amén todos aquellos hermanos y hermanas que saben que Dios les ha dado un don. No me va a decir a mí, algún hermano, a mí me ha dado a don Fencho, ¿va? Estamos hablando de algún don espiritual o alguna habilidad natural, pues, que Dios le ha dado. ¿Cuántos tienen un don de parte de Dios? Un regalo de parte de Dios. Hay un montón de regalos, hermano, que Dios nos ha dado. Aparte de la salvación, que es el regalo más grande, Dios nos ha bendecido con muchas cosas. Aquí está Quique, que es músico, que ya ni sabías que eras músico, ¿va? Y aquí el Señor te reveló que eras. Tengo aquí que aquí adelante, hoy ya no se me sientan muchos aquí, ¿va? Porque los agarro de ejemplo. Pero este es músico. Tiene un don de parte de Dios. ¿Qué más vos? ¿Qué más podés hacer? Comer, dice que. Ese don todos los tenemos. Este es bueno también para tomar fotos. Es cierto, ya me acordé que un día me dijo el hermano Martín que este Quique es bueno con la foto, que tiene vocación para eso. Mira, te estamos alabando. No te vayas a hinchar. Fotos, música. Mira qué propagandón que estoy haciendo con las muchachas. No solo aquí, sino que por la televisión también. ¿Qué más? Bueno, para comer, dijo tu hermana. ¿Qué más? ¿Qué otro instrumento tocas además de la trompeta? Tocas bajo. Vaya. Es que el que es músico aprende a tocar cualquier instrumento. Lo que te pongas a aprender a tocar, lo vas a aprender porque tenés la habilidad natural. Amén. Entonces, ¿quién te dio ese don? Dios.
Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. ¿Quién te distingue? Este hermano es un distinguido porque toca la trompeta, aquí está enfrente de usted todo el tiempo. Bueno, cuando viene, va, porque se va para la universidad en semana. Es distinguido en la congregación, pero dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Porque hay gente, hermano, en las iglesias que se creen, hermano, indispensables, que a saber qué piensan que son. Y hermano, mire, aquí el único indispensable es Cristo. Yo no soy indispensable. Si yo no quiero este trabajo que el Señor me ha delegado en su misericordia, hay 7,000, bíblicamente, 7,000 esperando el chance, mejores que yo. Porque eso es lo que le dijo Dios al profeta, ¿quién era? Elías. Cuando le decía, Señor, mejor quítame la vida porque solo yo he quedado. Momentito, le dijo el Señor, momentito. 7,000 profetas tengo escondidos que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Cómo que solo vos has quedado? Ah, no, hermanos, que yo aquí soy el único. Y cuando yo no estoy, todo sale mal. No, usted no es Dios. Yo no soy Dios. El único indispensable es Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Hermano, todo lo que tenemos, espiritual y material, lo hemos recibido de parte de Dios. Por eso en todo lo que hacemos tenemos que darle a Él la alabanza, a Él la gloria, a Él el honor, porque solamente Él es digno, hermano, solamente Él y nadie más. Hayamos recibido lo que hayamos recibido, lo hemos, hermano, adquirido por gracia de parte de Dios. Entonces, ¿por qué gloriarnos? Eso es lo que dice Pablo aquí. ¿Por qué te glorías si lo recibiste? Si te lo dieron, ¿por qué te glorías? Ah, no, hermano, es que aquí va así puro Kiko, va, hermano. ¿Cuántos han visto el Chavo del 8? ¿Se han fijado que cuando está el pobre chavito por ahí jugando con su carrito de palo, llega Kiko y sale corriendo? Y al rato abre la puerta y, dice, y sale él con un carro volador. Y no se lo presta al otro. Entonces, ¿por qué nosotros creernos de esa manera? Si algunos nos decían, hermano Kiko, le vamos a decir. Gracias a Dios aquí no hay, va, hermano. Y ahora, ¿en qué momento yo pienso que alguien se puede estar gloriando en este punto con algún don que Dios le ha dado? Cuando no lo quiere poner en el altar del Señor, sino que si es músico hay que rogarlo para que toque. Fíjese, si es cantante también. Si es algún servidor bueno con vocación en una área, en X área donde se necesita pues que sirva, hay que rogarlo para que pueda servir. Eso es lo que sucede, es que se está gloriando del don que tiene. Hay que sufran, hay que me esperen, hay que me clamen. Tal vez si oigo que gritan unas 10 veces mi nombre, puedo ir a servir. Entonces, si lo recibiste, si te lo dieron de gracia, ¿por qué te glorías? Está diciendo el apóstol Pablo. No hay por qué, no hay por qué. Gracias sean dadas a Dios que nos bendijo con algo. Y miren, hermanos, ya le pregunté si tienen dones y me dijeron amén todos. Digan amén los que no dijeron amén. Porque a todos Dios nos ha bendecido con algo, porque Dios nos ha enviado aquí con un propósito. Entonces ese propósito conlleva dones y capacidades especiales para poder llevar a cabo esa empresa a la que Dios nos mandó a realizar. Pero muchos de nosotros, teniendo esos dones, hermano, no nos damos cuenta que los dones son para el servicio de la iglesia. Eso lo vamos a seguir platicando primero Dios el día viernes. Los dones, hermanos, son para el servicio de Dios en la congregación. Y que entre más dones usted y yo tengamos, más responsabilidad tenemos de servirle a Dios. ¿Amén o no amén? Porque oigo unos amenes ahí, pero menos damnificados.
Hermano, los dones, habilidades que Dios nos ha dado, las vocaciones que Dios nos haya dado, hermano, son para su servicio en su obra. Y al que se le da más, se le demandará más. Y al que se le da mucho, se le demandará mucho. Mire, hay un pasaje del apóstol Pablo que no se lo puse ahí, pero usted se lo puede buscar. Es aquel cuando él dice: ¿por qué he de gloriarme si lo que hago es predicar el evangelio? Y dice él: porque si lo hago voluntariamente, tengo recompensa. Fíjese. Pero si no, se me es impuesto una carga. Entonces ya no tengo recompensa. Es decir, si el apóstol Pablo está diciendo, pues si de repente Dios lo mandaba, Pablito, tenés que ir a predicar allá a Capadocia. A la puchica, Señor, eso está lejos. Eso está, no hombre, mándame más cerca. Mejor aquí a Cajuto, está más cerquita. ¿Me entiende? Como con una carga que se le impuso. Pero el que predica el evangelio voluntariamente, hermano, lo único que necesita es un chance. Donde sea. Y ahí va a predicar. A la hora que sea. Donde lo llamen. Ahí va a predicar, obviamente bajo cobertura, las cosas hay que hacerlas bajo cobertura. Lo que estoy diciendo es que hay disposición, no hay un menosprecio de la puerta que Dios abre para predicar el evangelio. Voy a continuar, perdone, no he llegado al tema, hermano. Entonces dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 10, 17: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces sí nos podemos gloriar. Porque no es aprobado el que se gloría. Mire cómo dice: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, mire pues, la alabanza nuestra está permitida. Le repito, la alabanza nuestra está permitida. Pero tiene que ser una alabanza en el Señor. Y no la tenemos que buscar nosotros, sino que aquí dice que lo que vale es aquello que Dios alaba. Y si Dios lo alaba, sepa que lo va a alabar también la gente, si Dios lo alaba. Pero entonces nosotros tenemos que estar ahí curados, hermano, para que no nos afecte, porque cuando somos carnales, hermano, bueno, todos creo yo que tenemos carnalidad. Pero lo voy a decir de otro modo entonces. Cuando somos más carnales que espirituales y se nos alaba de alguna manera, como lo acabo de decir yo aquí con el hermano Quique, hermano, que para que consiga novia, ¿va? Pero aquel que es demasiado carnal, el que se le alabe un poquito le hace daño. Y le hace un gran daño. Porque entonces él se comienza a inflar así. ¿Ha visto los chumpes, hermano? Así, y hasta le hacen bien infladotes así, y caminan con el cuello erguido. Y no lo pueden ni ver a uno, lamentablemente. Pero aquel que es espiritual, como se gloria en el Señor, toda la gloria se la da al Señor. Lo alaban y le dan la gloria al Señor. La gloria es para el Señor. Alabanza es para el Señor. Para mí no es, sino que es para el Señor. No se queda en sí con la alabanza, sino que se la entrega al Señor, pues. Porque entendemos que de Él procede todo. Y que todo lo que hemos recibido, material o espiritual, Él nos lo ha dado. Entonces no hay razón para gloriarnos. A menos que se llame Nabucodonosor. Porque ¿se acuerda usted de Nabucodonosor? Que dice que cuando se puso a ver la gran ciudad de Babilonia con sus jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, él dijo: todo eso lo he hecho yo. Por el poder, por la riqueza, por la inteligencia que tengo. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Lo hicieron bestia.
durante 7 años. 7 años pasó comiendo zacate como burro, hasta que reconoció a Dios y le dio la gloria a Dios. Hasta entonces le permitieron volver a Nabucodonosor a ser rey sobre el pueblo de Babilonia y las naciones que gobernaba, pero lo hicieron burro. Hermano, ¿usted cree que Dios todavía, bueno, ya se le acabó el zacate? ¿Usted piensa que todavía no puede Dios mandar a alguien como mandó a Nabucodonosor a comer zacate? Iba a hacerlo bestia completamente. Como decía una hermana por allá, yo creo que ya la abuela ya se animalizó, decía, porque ella sola se cura y todo eso. Pero, sino que estamos hablando de una insensibilidad en el corazón, hermano. Es decir, que se le dé a alguien por algún momento mente de animal, una mente completamente irracional. Son las mentes que Romanos dice que son entregadas de parte de Dios, aquellos que son entregados a una mente reprobada, pues, completamente, porque no alabaron a Dios, no le dieron la gloria a Dios en el momento debido, sino que le rindieron, antes dice Romanos, el apóstol Pablo de Romanos, le rindieron culto a otras cosas antes de rendirle culto a Dios y darle alabanza a Dios. Entonces, eso es peligroso, hermano. El que se gloría, gloríese en el Señor. Fíjese que la palabra que dice, se traduce como gloriarse, es la palabra, ¿cómo se pronuncia, hermano? Cauchaomai. Así es la fonética, cauchaomai. Mire, significa enorgullecerse, jactarse, vanagloriarse, sentirse orgulloso de, regocijarse y alegrarse. Es el equivalente a la palabra halal, que leíamos hace un rato en el hebreo. Por eso le puse los dos términos. Tanto el hebreo como el griego hablan de ese tipo de alabanza halal, que es alardear delante de Dios cuando la alabanza es para Dios, o alardear de algo si la alabanza es para uno, o hablar elogiosamente de alguien si la alabanza pues es para X persona. Que repito, no es en sí pecado alabar a alguien. Si, ¿cómo dice el refrán? Dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Bueno, no es refrán, ¿va? Sí se hizo refrán pues, pero es un verso bíblico. El que merece alabanza, ¿por qué no alabarlo? La Biblia dice que la mujer, hablando de la mujer virtuosa, que es la iglesia, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer es la iglesia y ahí estamos incluidos los hombres. Entonces, si usted teme a Jehová, hermano, sepa que será alabado, no que le van a rendir culto. El pecado en esta situación consiste en buscar nuestra gloria, en buscar nuestra alabanza. Pero si alguien nos la da, lo que tenemos que hacer nosotros es dársela al Señor. Dársela al Señor. Hermano, le dicen a Quique, va, qué chivo sopla usted, hermano. La trompeta, ¿verdad? Gloria a Dios, dice Quique. La alabanza es para el Señor. Yo solamente soy un siervo inútil. La alabanza es para el Señor. Y ahí nosotros nos estamos curando en la alabanza que nos dan. Entonces lo que nosotros debemos procurar es gloriarnos, hermano, pero en el Señor, para que no haya ninguna en sí vanagloria en nuestra vida. Entonces yo avanzo y el tema del que le quiero platicar es ese: gloriándonos en el Señor. Que busquemos, hermano, que cualquier gloria que se nos pueda atribuir a nosotros sea en el Señor y no en lo carnal, no en lo terrenal, no en lo material. Porque mire pues, ¿de qué se puede jactar uno acá en la tierra? ¿De qué se puede gloriar uno acá en la tierra? Hablemos de cosas meramente terrenales. ¿De qué se puede gloriar uno? Ya hablábamos del poder, de la sabiduría, de la riqueza, de una habilidad que alguien tenga. Cuando hablamos de sabiduría incluimos todo eso, ¿verdad? Habilidades, vocación, profesión,
destrezas y uno se puede alabar. Yo me he fijado, pero antes le voy a preguntar, ¿no hay aquí futbolistas famosos pues? No, no se congrega aquí Lionel Messi, ¿va? Es que mire, yo me he fijado que los que han jugado, tal vez un partido jugaron en la Liga Mayor, no en la de España, en la de El Salvador. Y cabal, hermano, esos tipos no caben y donde llegan quieren que se les tienda una alfombra roja para que pasen y que se les salude uno y que se quiten el sombrero al verlos, solo porque les amparon una patada a la pelota alguna vez en un partido de Liga Mayor. Fíjense. Y se burlan de los demás y todo, ¿va? Y por eso es que, hermano, admiro al mágico. No por lo borracho que es, ¿va? Sino porque qué tipo más humilde, hombre. Qué tipo más humilde. Mire, si el mágico, si no hubiera sido borracho, sería el que estuviera a la par del Pelé, superior a Maradona. Muy superior, los que vimos jugar a Maradona y al mágico, muy superior. El problema es que nunca creo yo que estuvo sobrio. Se dicen que a veces para que jugara, jugó en el Barcelona, o no, en el Cádiz, perdón, para que jugara, lo iban a sacar de madrugada, ya que iban a jugar, hermano, ya cerca del partido, pues, y lo bañaban con agua fría para que le pasara un poquito la zumbereta. Y lo lograban meter en el segundo tiempo, iban perdiendo y terminaban ganando. Pero qué tipo más humilde, hombre. Qué tipo más humilde. Pero eso es que le cuento. Ay, Dios, hermano. ¿Cómo? Exacto. Entonces, hay cosas en las que nos gloriamos según la carne, hermano. Mire pues. Pero eso no se puede comparar con la gloria que podemos recibir o la alabanza que podemos recibir de parte de Dios por algo que hacemos delante de Dios y con un corazón sincero. Imagínense qué bonito que Dios diga de repente, va, así como dijo un día de Job, y se lo dijo al diablo, aquel que lo observaba constantemente: has visto a mi siervo Job. Que diga: has visto a mi siervo Quique, cómo me alaba, cómo entrega su corazón cuando sopla esa trompeta, con el único deseo de alabarme a mí. Hermano, eso no se puede comparar. Que me perdone Lionel Messi, ¿va?, con la gloria de Lionel Messi, porque es algo que Dios está alabando. Es algo que Él, que conoce lo que nadie más mira, el corazón, las intenciones, dice la Biblia, que Él las discierne de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, y Él lo está diciendo. Él. Por eso lo que tenemos que buscar es gloriarnos en Él y no en las cosas meramente terrenales y carnales. Que como diría el apóstol Pablo en algún momento, como aquí todos se glorían en la carne, dice, me voy a gloriar yo también, y aclara, y algunas Biblias hasta lo ponen entre paréntesis, y dice, hablo no de parte de Dios, sino que hablo con insensatez. Y comienza él a gloriarse de sí mismo. Si aquellos se glorían, dice, según la carne, yo tengo de qué gloriarme según la carne. Y comienza él a decir todo lo que él es según la carne, humanamente hablando. Y luego pide perdón y dice, me puse insensato por un momento, me puse necio, porque no tenía yo, dice él, que alabarme yo, sino que tenía que ser alabado de parte de ustedes, les dice a los corintios. Si nos vamos a gloriar según la carne, sobra de qué gloriarnos, ¿va que sí, hermano? Unos se la llevan de que saben una cosa, otros de que pueden otra, otros que tienen esto. Yo tengo PlayStation 1, dice.
yo tengo el 2, le dice el otro. Y aparece Kiko, yo tengo el 4 y no se los presto. Y se van vanagloriando de cualquier cosa, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, como el tiempo se me va cortando, le leo aquí donde dice Romanos 15, 17 y 18. Por tanto, no es por tonto, ¿va? Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Qué bonito, hermano. Y le voy a repetir ese verso. Por tanto, en Cristo Jesús, es decir, solamente en Cristo Jesús, he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Gloria a Dios. Mire cómo lo expresa pues el apóstol Pablo. Yo no voy a hablar de otra cosa. Usted sabe que después del Señor Jesucristo, en la iglesia primitiva, el maestro por excelencia es el apóstol Pablo. El maestro de maestros es Cristo. Pero de ahí, entre todos los apóstoles del Cordero y los del Espíritu, hermano, no hay otro como el apóstol Pablo. Corregía apóstoles, hermano, porque él corrigió al apóstol Pedro, que fue el primer papa. No, eso no es así. Lo corrigió. Bueno, corrigió a Apolos, le tuvo que enseñar la doctrina a Apolos porque Apolos no había aprendido bien. En realidad, el fundamento doctrinal de la iglesia de aquel tiempo y de la de este tiempo lo puso el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Por qué? Por el nivel de sabiduría y de conocimiento que él tenía y por la habilidad magistral que Dios había puesto en él en el llamado que le había hecho, que era un llamado apostólico magistral. Fíjese. Pero mire cómo habla él, porque no me atreveré, le voy a subrayar, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en la palabra. Miren, nosotros somos dados a la vanagloria, pues. Le dicen a uno, hermano, qué bonito predica usted. Y a veces no necesitamos que nos digan. Ay, hermano, es que mire, yo me acuesto a las 3 de la mañana todos los días estudiando. Y me levanto a las 4 a orar. Todos los días. O sea que solo despierto pasa. Ay, es que mire, yo me he echado, hermano, como 100 años estudiando hebreo y griego. Y eso es para honra y gloria mía. Fíjense, pero el apóstol Pablo dice, no, yo no voy a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Es decir, hay predicadores, por ejemplo, que le preguntan, uno les preguntaba, ¿y qué tal cómo le fue? Ay, hermano, viera, qué terrible. Por poco y se quiebran las sillas donde estaban sentados los hermanos del mensaje que les voy a predicar. A mí a veces me pregunta a veces el apóstol, ¿va? Cuando no está, porque él siempre pregunta. Y me dice, ¿qué tal el culto? Bien, bendecido. ¿Llegaron los hermanos? Algunos. ¿Y cómo te fue? A mí bien, a los hermanos no sé. Pero a mí me fue bien, porque prediqué la palabra. Y nada más, porque ¿por qué ponerse a alardear uno y agarrar la gloria que le pertenece a Dios? Porque si al predicar el evangelio alguno se convirtió, es porque Dios lo hizo, no porque yo lo haya convencido o usted si usted predicó. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ay, mire, hermano, fíjese que a ese bandido nadie lo había podido convencer hasta que yo le hablé. Fue el Espíritu Santo el que lo convenció. No fue usted, ni fui yo.
Ah, mire, hermano, ese fulano tenía 38 años de estar enfermo y habían orado por él un montón de oradores, sanadores. Y hasta que yo le puse la mano, Dios lo sanó. Y yo solo sanaste, le dije. ¿Por qué no darle la gloria a Dios? Que Dios lo hizo. Si el apóstol Pablo dice, lo que Cristo ha hecho, no dice lo que he hecho yo, lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Nosotros solamente somos un vaso, hermano, usado por el Señor y a veces ni siquiera está limpio. Pero el Señor en su misericordia lo usa, en su misericordia por los que oyen la palabra, ¿va? No tanto por uno. ¿Me está entendiendo? Entonces voy a seguir, porque hay que gloriarnos en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, yo voy a gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, en lo que yo sirvo a Dios, pues, en lo que Él me permite servirle, ahí me voy a gloriar, pero hablando de las cosas que el Señor ha hecho. Y mire, dice, a través de mí, de la obediencia a los gentiles, es decir, la conversión pues de los gentiles, la obediencia a la palabra, y en obra. Usted sabe cómo trabajaba el apóstol Pablo, que viajaba, hermano, enormemente, predicando la palabra. Dice la Biblia que todo ¿cómo se llama? El continente de Asia lo evangelizó el apóstol Pablo en 2 años. Hermano, no había internet, no habían carros, no había medios de transporte como los de ahora. Los medios de transporte eran a caballo y en lancha, porque ni siquiera eran barcos. Fíjese. Y el apóstol Pablo dice que en 2 años evangelizó todo Asia. ¿Se imagina usted qué capacidad la que tenía el apóstol Pablo? Qué aguante, ¿verdad?, para servirle al Señor. Y entonces dice, en palabra, que era lo que Dios le había dado a él, la sabiduría que Dios había puesto en él en la palabra, en obra, con el poder, aleluya, de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Ahí se está gloriando, diciendo, yo he predicado la palabra de Dios. Pero yo me voy a gloriar de lo que Dios ha hecho a través de mí. Ahí la gloria se la estamos dando a Dios, pues estamos diciendo que Él lo ha hecho a través de nosotros. Y aquí habla de señales y de prodigios con el poder del Espíritu Santo. Ustedes saben que el apóstol Pablo resucitó muertos. Si hasta pensaba en algunos lugares que era un Dios, por el nivel de gloria que había sido depositada en él. Pero aquí no dice él, esto lo hago yo por esto y por lo otro, como hacen hoy muchos predicadores que se ponen a hacer show de la unción que Dios tal vez ha derramado en ellos, en su misericordia, y se ponen, hermanos, aprovechando eso a vanagloriarse y a traer pues una alabanza para sí y hacerse un nombre. No se trata de eso, hermano, no se trata de eso, no se trata de eso, sino que se trata de darle la gloria a Dios. Y ese tipo de predicadores, hermano, que lo que buscan es hacerse un nombre, los invitamos a una iglesia como esta, no van. Digo, una iglesia pequeña, pues, no van. No, hermano, yo soy de multitudes. A eso dan ganas de sacarles el 10 de mayo, pero como somos cristianos, hermano. Sí, me comentaba allá en Nueva Jersey una hermana. Los pastores, pues, la esposa del pastor me platicaba de un apóstol que se lo propusieron para que llegara a predicar a la iglesia, y ahí agendó y todo que iba a llegar, porque andaba por ahí, ¿verdad? Le llamó el pastor que le estaba coordinando agenda a ese disque apóstol. Entonces, de repente le dijeron que ya no iba a llegar, porque la iglesia es pequeña. Ahí se reúnen que unos 35 hermanos, 30 hermanos tal vez, como 30 tal vez, padre. O sea que si son 30 hermanos no es iglesia, no es novia de Cristo, no se le puede predicar la palabra solo a las multitudes. Lo que pasa es que lo que andan buscando es vanagloria, hacerse un nombre, además de que les den una buena ofrenda.
Y no se trata de eso, sino que se trata de servirle a Dios, hermano. Y mire, esa iglesia que le cuento, a mí me invitan y desde aquí voy. Para que sepa que no voy por dinero, pues. Porque yo con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. No voy por dinero, porque dígame, ¿qué capacidad puede tener una iglesia de 30 a 35 miembros? Si les cuesta, a pesar de que están en la tierra prometida y todo, les cuesta pagarme el vuelo para poder estar ahí con ellos. Y siempre que los hermanos me invitan, yo ahí voy, porque yo al Señor le sirvo. Pero aquel que se vanagloria y dice: no, hermano, ¿cómo voy a irme a desperdiciar yo? Si me he pasado semanas y horas estudiando este tema, ¿cómo lo voy a ir a desperdiciar con 10 pelones? El Señor le predicaba a uno a veces, y era el Señor Jesucristo. Habían veces solo a Juan tenía con él, a veces solo a Pedro. Y hasta se enojaba el Juan porque no lo invitaban, vaya, iba detrás vigiando, ¿qué le estará diciendo? Y el Pedro le decía, creyéndose la gran cosa, porque solo a él estaban predicando, ¿y qué de este que nos viene siguiendo? Entonces le tuvo que decir el Señor: si yo quiero que él se quede vivo hasta que yo venga, ¿a vos qué te importa? Se lo dijo como eufemismo, ¿va? ¿A ti qué? Así traducen las Biblias, ¿a ti qué? Pero en realidad le dijo: ¿a vos qué te importa? Ya me pitó la campanita y vamos a ir terminando. Usted tenga fe. Mire cómo dice Jeremías 9:24. Pero el que se gloría, gloríese de esto. Mire, en esto hay que gloriarnos, hermano. Gloríese de esto. De que me entiende. ¿Cuántos entienden a Dios? Y me conoce. ¿Cuántos conocen a Dios? Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, si nos vamos a gloriar, está diciendo el Señor a través del profeta Jeremías, que sea en estas dos cosas, en entenderme y en conocerme. A ver, yo le quiero preguntar, ¿cuántos entienden a Dios? Chuchachero. Estamos iguales porque yo tampoco lo entiendo, hermano. Por ejemplo, no entiendo por qué me tiene aquí predicando, si podría tener alguno de ustedes aquí también. Podría tener aquí a alguien mucho, mucho mejor que yo predicando. Hay cosas que no las entiendo. Por ejemplo, la Biblia dice que, y en esto muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? Romanos capítulo 5. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso yo todavía no lo entiendo. ¿O usted lo entiende? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y explica ahí el apóstol Pablo, dice: porque cualquiera podría osar morir por una buena persona. Yo sé que usted daría la vida por su mujer, hermano. Tené fe, varón. Vaya pues, yo sé que usted daría la vida por su marido. Yo sé que usted daría la vida por su hijo o su hija. Me llega que sea sincero. ¿Cómo? Sí, definitivamente. Pero esa es nuestra triste realidad. El punto es que el apóstol Pablo dice: cualquiera puede osar morir por una buena persona, pero Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores, siendo aún ladrones, por algunos que hayan sido ladrón, siendo aún marihuano, siendo aún alcohólico, siendo aún pipián, no va a decir amén, siendo aún peperecha y peperecho, siendo aún asesino, siendo aún violador o violadora, porque también hay.
Cristo murió por nosotros, aún siendo así. Cuando no valíamos nada, el Padre nos valoró a lo sumo porque ofrendó a su Hijo para comprarnos. Usted no valía, hermano, la sangre del Hijo, ¿o sí? Pero Él nos sobrevaloró de esa manera. Entonces, mire, yo no entiendo a Dios. No me puedo gloriar de eso, porque hay muchas cosas de Dios que no las entiendo. Su misericordia y su gracia, hermano, difícilmente las logro entender. Pero Él dice: el que se gloría, gloríese en esto. ¿En qué? En que me entienda, en que me conozca. Ahora, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿O cómo vamos a entender a Dios? Conociéndole. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Hermano, procurando cada día tener intimidad con Él, escudriñando su palabra, porque su palabra nos habla de Él. Eso es lo que nos va a llevar a conocer a Dios, y al conocerlo algún día lo vamos a entender, porque hay cosas que uno no las entiende. ¿O entiende usted por qué David fue perdonado si tan malo que era? ¿Entiende o no entiende? Si ese David, hermano, era bien bandido, que nos perdone David, porque está entre la multitud de testigos, ¿va? No de Jehová, sino que los que son testigos, pues, de nuestra caminata en el Señor. Pero David cometió un montón de errores y fue perdonado. Pero también usted, y también yo, y más que David. ¿Y sabe qué? No adoramos como David. No tenemos un corazón tan íntegro como David. Y aún así Dios nos ha perdonado. Y nos tiene aquí, hermano, que algunos de nosotros lo que mereciéramos es una buena chilillaseada. Pero aquí nos tiene el Señor. Todavía, hermano, esperando Él en su gran misericordia que haya arrepentimiento en nosotros. ¿Cómo es Dios de bueno? Entonces, el que se gloría, gloríese en entenderme, gloríese en conocerme, no en conocer la Biblia, porque la Biblia la conoce el diablo y no ha dejado de ser diablo por eso, sino en conocer a Dios. Conocer a Cristo, pues, conocerle de verdad, habernos encontrado plenamente con Él. En eso gloriémonos, que eso nos sirva de alabanza a nosotros. El haberle conocido, el haberle recibido, el ser templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, porque no lo merecemos, no somos dignos, pero nadie, absolutamente nadie es digno, solamente Cristo. Y Él nos ha dignificado. Ahí, hermano, mucho me tardé en la introducción del tema, ¿va, hermano? Ahí la palabra igual es halal, ya la explicamos, que es alardear, alabar, brillar. Solo le voy a leer algunos para no dejar el tema ahí en capítulo, ¿verdad? Santiago 1:9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aleluya. Pero el que es rico, que se gloríe en su humillación, porque él pasará. ¿Quién? El rico. Él pasará como la flor de la hierba. A ver, ¿cuánto tiempo le dura la flor a la hierba en el campo? La que más dura, ¿cuánto tiempo durará? ¿Alguien sabe de eso? ¿Alguien tiene idea? ¿Conoce la campanilla? ¿Ah? Solo en el verano. Sí, pero desde que nace una flor, ¿cuánto tiempo dura esa florcita? ¿Ah? Un día. Si acaso un día. Yo tengo unas florcitas bien bonitas en mi casa que me caen mal, porque solo a las 4 de la tarde se ven. Un ratito. ¿Cuánto dura el día de las 4 en adelante? La luz del día, pues. 2 horas si acaso. 2 horas duran esas florcitas. ¿Para qué va, hermano? Entonces ahí dice que el rico
Porque está hablando de alguien que tiene posesiones económicas y está hablando de uno que no tiene. Entonces dice, el hermano, díganme todos los hermanos, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hermano, porque somos pobres, pero en Dios somos ricos, lo dice la Biblia. Él nos ha exaltado. El que es de humilde condición, gloríese en que Dios lo ha exaltado. Y el que es rico, que se gloríe en su humillación. Entonces, que sepa el rico humillarse delante de Dios. ¿Me está entendiendo? Y que esa sea su gloria. Mire, a mí me gusta cuando dice, por ejemplo, el apóstol Sergio, basado en algo que dice también el apóstol Pablo. Digo porque en el 99% de las congregaciones, o quizás exagero, quizás es menos, 98% pues, de las iglesias evangélicas o de las organizaciones evangélicas que organizan eventos grandes, como el retiro de verano, por ejemplo, cobran, hermano, para poder entrar. Y tienen razón porque genera gastos. El retiro allá en Guatemala costó millones. 2.4 millones de quetzales costó el retiro. Y no se cobró. Y dijo el apóstol Sergio que eso había costado sin tomar en cuenta las ofrendas que se le habían dado a los ministros que se invitaron a compartir la palabra. Y no se cobra. Pero vaya a otro lado, $150 para poder entrar y oír una palabra de Dios, entre comillas. Entonces el apóstol Sergio dice, yo sé que hay gastos y algo de razón tienen al cobrar, pero eso los lleva a volverse mercaderes del evangelio. Pero dice él, esta es mi gloria, no cobrar. Dice el apóstol. Él dice, esta es mi gloria, no cobrar. Y es que eso también lo dice el apóstol Pablo. Dice, yo me gloriaré llevando el evangelio gratuitamente, sin ser gravoso, sin poner cargas, sin poner requisitos. Porque hay predicadores, hermano, que ponen requisitos, ¿va? Y dicen, si la ofrenda es de unos $2,000, bien voy a predicar, hermano. Entonces ya no es ofrenda. ¿Me entiende? Claro, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero voy a continuar porque el tiempo se me acabó. Me queda un minuto ahí para las 6:15 y le prometo que a las 6:15 nos vamos. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué bonito, hermano. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está nuestra gloria, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos tienen esperanza en Dios? El apóstol Pablo dice, cuando habla acerca de los que duermen o acerca de los que murieron, no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Hermano, porque aquel que tiene esperanza en Dios, ni la muerte, ni la vida, ni nada lo va a detener y lo va a separar del amor de Cristo. Nada, porque tenemos una esperanza. Dice que esa palabra esperanza en el griego es elpis, que viene a su vez de otro vocablo que se pronuncia elpo. Significa esperar con anhelo, con deseo, pues. Esperar, pero así con un deseo. No esperar por esperar, va a esperar de mala gana. Por lo general, con placer. Es decir, esperar pero gozándose. Con gozo, con alegría, esperando. Así como esperamos al Señor, pues, porque es una esperanza en Dios. Con gozo, con alegría, con placer, con anhelo, sabiendo que Él va a venir.
con expectación, como quien dice, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y qué va a suceder? ¿Cómo se va a desarrollar la cosa? Ya cuando suceda tenemos una idea, pero ¿cómo realmente va a ser? Con expectación. Eso es abstractamente o concretamente la expectación. O también significa confianza y se traduce al español como esperanza y esperar. Entonces, hermano, gloriémonos en esperar a Dios, en esperar la gloria de Dios, en la esperanza que tenemos en Dios. Nuestra confianza, hermano, está puesta en Dios. A Él lo esperamos. A Él lo esperamos. Y no nos apresuramos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él no miente, sabemos que Él no nos va a dejar solos, sabemos que Dios es bueno, Dios no es malo, sabemos que Él tiene un plan para nosotros, sabemos que si estamos pasando por una prueba, Él nos tiene una salida. Nuestra esperanza, hermano, es Dios. Su esperanza no es el alcalde, pues, que acaba de ser electo. Y su esperanza no es el Nayib Bukele. No es que esté en contra, bueno, no estoy ni en contra ni a favor. Tampoco vamos a caer en el error del pastor del Táber. No estamos ni en contra ni a favor, porque la iglesia es apolítica, porque usted y yo dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesucristo, y Él es nuestra esperanza. Pues en eso gloriémonos. En eso gloriémonos. Él es nuestra esperanza. Que nuestra esperanza no sea un salario, que no sea un partido político, que no sea un negocio, que no sea una empresa, sino que nuestra esperanza sea únicamente nuestro Dios, porque en Dios haremos proezas y venceremos a nuestros enemigos. En eso gloriémonos. Pónganse de pie, por favor, y déjenme orar por usted. Vamos a orar, todavía no se me salga. Permítame, a través de una oración, amarrar el saco con la semilla y que lleve también la copa de redención, que es el saco que se le dio a Benjamín, quien es figura de la iglesia gentil. Presentémonos hoy delante de Dios y digámosle: Señor, yo quiero darte a ti siempre la alabanza. Y quiero, Señor eterno, gloriarme en ti, en tu obra, en lo que tú me permites hacer, Señor, delante de ti y para ti, sirviéndote según la fuerza que tú me das. Padre bueno, hoy nos presentamos delante de ti. Primeramente, Señor, reconociendo que en algún momento hemos fallado. Quizás nos hemos infatuado vanagloriándonos, creyendo que lo que sucede cuando tú nos permites servirte, ya sea predicando, cantando, tocando un instrumento, enseñando tu palabra a los niños o en la congregación, o sirviendo en cualquier otra área, Señor, creyendo que las cosas pasan por nosotros y no te hemos dado a ti la gloria. Perdona, oh Dios, nuestra rebelión. Perdona, Señor amado, perdona. Perdona, Señor, nuestro pecado. Hoy queremos darte a ti la alabanza. Hoy queremos darte a ti la gloria. Señor amado, y si en algún momento tomamos para nosotros la gloria de lo que tú hiciste a través de nosotros, te pedimos perdón. Y queremos que tu Espíritu Santo nos recuerde siempre tu palabra, para que podamos siempre darte a ti la alabanza, darte a ti la gloria, darte a ti el honor, oh Dios, darte a ti tu lugar, reconocer que tú lo eres todo y que nosotros no somos nada, sino que siervos inútiles somos cuando hacemos lo que se nos ha mandado hacer. Padre,
que podamos gloriarnos en ti, oh Dios, que encontremos en ti, Dios eterno, razón para gloriarnos por todo aquello que confiere y que pertenece, oh Dios, a tu reino y a la obra que tú nos permites hacer. Señor, que en eso nos gloriemos, que nos gloriemos en servirte, en trabajar en tu obra, en conocerte, en entenderte, en alabarte, en darte a ti, oh Dios, siempre la adoración, que en eso nos gloriemos, que nos gloriemos en guardarnos en santidad para ti, que nos gloriemos, Señor amado, en buscar tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplico. Danos esa bendición en esta casa. Derrama en nosotros un espíritu de oración. En el nombre de Jesucristo te pido que selles tu palabra, oh Dios, en nuestros corazones. Que no vuelva vacía, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice a esta iglesia preciosa. Bendice, Señor, a tu novia que se está preparando acá en este lugar. Bendice, Señor, a tu novia que también nos ve a través de los medios, a través de la televisión. Bendice en gran manera, Señor, a este rebaño que tú has lavado con tu sangre preciosa. Despídenos en paz y que volvamos con bien a nuestros hogares, y que mañana podamos regresar a este lugar para buscar tu rostro, oh Dios, en oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y que Dios le bendiga.